Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carolina García. Les voy a hablar sobre los intervalos y las escalas de personalidad y las pruebas del rendimiento. Los intervalos y las escalas de personalidad buscan determinar aquellas características que constituyen diferencias individuales importantes de la personalidad a desarrollar, medidas exactas de dichos atributos y explorar por completo los significados trascendentales de esas características identificadas a medidas. Las pruebas de rendimiento están diseñadas para medir el máximo rendimiento de un individuo. Estas pruebas están basadas en preguntas múltiples, opción y son cronometradas. También algunos test de rendimiento son realmente pruebas de dominio. Se basan en tareas específicas que se refieren directamente a un determinado ámbito de actividad. Se caracterizan por el hecho de que solo hay dos resultados, que sea aprobado o que sean falsos. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros y estimada docente. El día de hoy, junto con mi grupo, esta es la asignatura de psicometría. En nuestro grupo, conformado por el padre Yesid Ávila Díaz, Diego Hernández, Andrea Carolina García Santamaría y quien les habla, Carolina Rodríguez. Nos corresponde hablar sobre dos temas importantísimos que tenemos descritos en el libro Test Psicológicos de la misma asignatura. En este caso, nuestro tema empieza por el diseño y la elaboración de test psicológicos. Son una medida objetiva identificada de una muestra de conducta. Fundamentalmente nos permite hacer descripciones y comparaciones de unas personas con otras. Asimismo, nos permite evaluar la conducta de una persona en diferentes etapas de su vida. Este tipo de exámenes psicométricos se deben saber utilizar y sus mediciones son bastante correctas si se utilizan adecuadamente. Dependiendo de la naturaleza, la cuestión a medir, se elegirá un tipo de test u otro dependiendo lo que nosotros queramos, cualquiera que sea el resultado. Las pruebas psicométricas son encargadas de medir cualidades psíquicas del individuo. Son una herramienta tanto para conocer su vida, estado emocional, intelectual e inclusive si existe alguna anomalía en el funcionamiento cerebral. Una prueba psicométrica puede ser definida como cualquier actividad que se realice con el fin de obtener unos resultados del individuo que se puedan cuantificar. Para la realización de estas pruebas hay que determinar ciertas características. Entre estas hay que tener un tiempo definido para saber qué tipo de preguntas se van a realizar, definiciones claves, descripción de las personas o la muestra que se va a tomar, condiciones en las cuales se va a administrar la prueba, las calificaciones de la forma en que se va a realizar, interpretación de los puntajes y el uso que se le va a dar, o sea, con qué fin vamos a practicar estas pruebas. Dentro de las pruebas encontramos unas muy importantes que son las pruebas de observación. Se empieza con el análisis detallado de las actividades que lo componen, análisis de tareas y análisis del trabajo. Y obviamente esto con el fin de buscar los reactivos que se van a utilizar en dicha prueba de observación. Pruebas de inteligencia. Estas pruebas de inteligencia, la idea es que cotejan la edad mental y la edad cronológica de la persona. Estos test sirven para determinar el coeficiente intelectual individual más comúnmente utilizado en la escala de inteligencia para adultos y para niños. Eso tienen unas clasificaciones. Estos son una serie de ejercicios diseñados para medir la inteligencia. Hay muchas pruebas para medir precisamente el coeficiente intelectual de cada persona. A continuación vienen dos pruebas más que nos las va a manifestar y las va a exponer mi compañera Andrea Carolina García. Muchas gracias. Nos corresponde la tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones es una herramienta que me permite planificar los instrumentos convenientes para evaluar. También nos brinda la posibilidad de comprobar el grado de validez de dichos instrumentos, es decir, si realmente se ajustan a los propósitos o a los contenidos de todo aprendizaje. La tabla de especificaciones debemos tener en cuenta algunos criterios. Primero, la necesidad de planear una prueba. 2. Se necesita construir una tabla de especificaciones en las siguientes vías. 1. Los objetivos conductuales que van a evaluarse.
Estos objetivos conductuales van en la cabeza de los renglones. 2. Los objetivos de contenidos, es decir, la parte temática. Eso van en la cabeza de la columna. 3. Se escribe el cuerpo del trabajo, que es lo que denominamos las celdas, es donde se coloca esta parte del cuerpo del trabajo, y las descripciones de los reactivos específicos que caen bajo el encabezado apropiados para el renglón y la columna. La tabla de especificaciones debe ser razonablemente detallada en términos del conocimiento y las habilidades que se esperan demostrar de aquellas personas que van a ser examinadas. El número total de reactivos que se dedica a cada tema aparece entre paréntesis debajo del mismo. Esos son como las especificaciones que debemos tener en cuanto a la elaboración de esta tabla. Ahora miremos cómo se preparan esos reactivos. Primero, es necesario el bosquejo detallado, es decir, todo lo que hemos hablado de la planeación de la prueba. 2. La realización de la tabla de especificaciones, tal como se les orienté hace unos momentos. Y tercero, la elaboración de esos reactivos que son los que se van a evaluar o que es lo que queremos predecir, ciertos objetivos que queremos nosotros como descubrir. Todos los reactivos representan procedimientos para obtener información acerca de aquellos individuos, la cantidad de tipo de información que nosotros necesitamos tener, se nos pide que sea más o menos un 20% para esos reactivos. Por último, quiero decirles que los métodos varían y que se puede clasificar esos reactivos en varios momentos. Primero, que esos métodos se varían de acuerdo al formato de las respuestas. Hay reactivos de ensayo que nos van a ayudar a medir las habilidades personales para organizar, relacionar o tener conductas comunes. Y los reactivos que son cortos, de respuestas cortas, que pueden ser verdadero o falso o aparentemente. Y reactivos de opción múltiple. Hasta aquí hemos explicado cómo se elabora esa tabla de especificaciones y los reactivos. Les habló Jessy Ávila Díaz, estudiante de quinto semestre de Psicología. Bueno, les vengo a hablar de los objetivos específicos y psicomotrices. Como bien, no existe un método que sea completamente satisfactorio para clasificar los objetivos afectivos de la instrucción. Se han propuesto una serie de sistemas de clasificación, entre ellos está la taxonomía de objetivos educativos. Esto quiere decir que es el dominio afectivo. También tenemos la tabla de especificaciones, que la mayoría de los diseñadores no se adhieren rígidamente a una taxonomía formal, al especificar los objetivos que van a medirse. Una tabla de especificaciones debe ser razonablemente detallada en términos de conocimiento y las habilidades se esperan demuestran los examinados. Vamos con la preparación de los reactivos del test. La meta principal, ¿cuál es? Es la preparación de un bosquejo detallado con una tabla de especificaciones. Es elaborar los reactivos llenando contraselección, recuerdo contra conocimiento y una construcción de respuestas contra la identificación. También tenemos los reactivos de ensayo. Esa es una ventaja que puede medir la habilidad personal para organizar, relacionar y comunicar conductas que nos faciliten evaluar como los reactivos objetivos.